La decisión del Consejo para la Transparencia de dar a conocer los mails enviados por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulé, encendió la discusión sobre la privacidad de los funcionarios públicos. Mientras en el Ejecutivo no comparten la resolución, el Consejo para la Transparencia asegura que los correos sí son de acceso público debido a que fueron enviados desde una cuenta del gobierno, o sea, pública. Queremos ahondar más en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Claudio. Un placer. Bueno, yo creo, y se lo planteaba antes de comenzar la entrevista, que hay una gran desinformación al respecto, que hay una gran confusión al respecto. ¿Qué significa el dar a conocer los mails del ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulé? ¿Son todos los mails enviados en un periodo determinado? ¿Aquellos personales también? ¿Qué dice la ley al respecto? La ley dice que es información pública toda aquella que obra en poder de la Administración del Estado, cualquiera sea su soporte o formato. Ocurre que, sin embargo, respecto de esa información es posible que aplique alguna causal de reserva o secreto y, por tanto, en función del contenido de la información, podremos establecer que sea reservado o secreto. La tesis del Gobierno respecto a los correos electrónicos es que todos los correos electrónicos son reservados por tratarse de una suerte de comunicación privada. La tesis que ha sostenido el Consejo para la Transparencia es que el correo electrónico es como cualquier otra información que obra en poder del Estado, una respecto a la cual es posible acceder, salvo que aplique una causal de reserva o secreto. Por tanto, si en un correo electrónico existen contenidos que afectan la seguridad de la nación, el interés de la nación, el debido cumplimiento de la función del órgano o la privacidad o derechos de terceros, esos correos podrán ser reservados. Ahora, por eso, vamos delimitando entonces qué significa y dónde se aplica. Porque se ha dicho, esto equivale a una conversación telefónica y por lo tanto mañana podrían sacarse las grabaciones también que existan y darse a conocer de la misma forma que un correo electrónico. Es tan privado como eso, y eso se ha dicho de parte del ministro vocero de Gobierno. Bueno, yo creo que hay una confusión. De hecho, las conversaciones telefónicas no están en poder de nadie. Ocurren y no queda constancia de ellas. A diferencia de un correo electrónico que ha sido enviado o recibido por un servidor estatal que está en control del gobierno, por tanto tenemos la posibilidad de acceder a esa información. Pero en segundo lugar, los correos electrónicos hoy día no se asemejan tanto a una conversación telefónica, sino que fundamentalmente han reemplazado a los memorándums, a los oficios, a un conjunto de instrucciones que se dan en la administración pública a través de esta vía. Y por tanto lo que cabe analizar es, ¿se aplica o no una causal de reserva? Nosotros hemos dicho los correos electrónicos serán públicos o privados en función de su contenido. Lo que dice el Gobierno es los correos electrónicos son siempre y a todo evento reservados con independencia de su contenido. Esa es la definición principal que hoy día está en juego. A ver, para hacer la comparación entonces, porque yo tengo aquí resumido cuál fue la resolución al respecto, los correos electrónicos de funcionarios públicos enviados o recibidos desde su casilla institucional, aquí estamos hablando del correo personal, pero el que está asociado también al ejercicio del gobierno o del poder, en ejercicio de sus funciones públicas, lo explicita, esto es, los que no tengan que ver con su vida privada o personal son públicos si no se acredita la concurrencia de una causal legal específica de secreto o reserva. Esto quiere decir que una conversación telefónica con un teléfono que sea público o que se le haya entregado a aquel que está desempeñando un cargo público, en ningún caso podría ser equivalente a un mail. No es en absoluto equivalente. En primer lugar, porque las conversaciones telefónicas comunicándose con otra persona que también pertenezca al gobierno, no están registradas, no están documentadas, no es posible acceder a ellas. Y segundo, porque hay legislación específica que señala bajo qué circunstancias excepcionales puede intervenirse una conversación telefónica y eso ocurre en una investigación judicial. Por tanto, ese símil de las conversaciones telefónicas, a mi juicio, es engañoso, no procede y busca en algún sentido desacreditar un fallo que lo que ha hecho simplemente es reconocer que un correo electrónico, como un oficio, como cualquier información contenida en algún soporte que esté en la administración del Estado, es potencialmente pública, salvo que por su contenido corresponda reservarlo. Le dijimos al gobierno, díganos qué correos electrónicos podrían ser reservados o secretos, en cuáles afecta el interés general o alguna otra causal. El gobierno dijo no. Todos son por definición reservados o secretos en cuanto a correos electrónicos. El gobierno sostiene que todos los correos electrónicos, cualquiera sea su contenido, son públicos. A nosotros nos parece que hay que hacer un análisis de su contenido para determinar si corresponde a su entrega o no. A ver, pero en ese mismo punto tengo entendido que en la petición que hizo Juan José Soto se excluyó precisamente lo que el ministro estimara bajo el alero de su vida privada.
Exactamente. ¿Ah? La cuestión de la O privacidad. sea, ya en la petición que se hizo originalmente se excluía. ¿Ah? La solicitud en particular excluye aquellos correos electrónicos que el ministro hubiese estimado que correspondían a la esfera de su vida privada. Y por tanto, no estamos frente al correo en que el ministro se relacionaba con sus amigos, con su mujer, o incluso conversaciones de orden político distintas a la gestión pública. Lo que ocurre es que el gobierno está protegiendo. ¿Y cómo se iba a determinar entonces si no se habían excluido algunos correos que sí estuvieran dentro del marco que se exigía? Había un acto de fe del solicitante que le decía al ministro, mire, usted haga la línea divisoria, usted corte y deje afuera los correos de su vida privada. Sin embargo, el gobierno sostuvo, el ministro Larroulé sostuvo que todos los correos electrónicos, en cuanto correos electrónicos, eran reservados. Y esa tesis a nosotros nos parece muy peligrosa, porque crecientemente se hace gestión pública a través de correos electrónicos. Crecientemente se emiten instrucciones a través de correo electrónico. Y si transformamos al correo electrónico en la capilla protegida de la opacidad en la gestión pública chilena, la transparencia habrá retrocedido de una manera que no nos parece razonable para Chile. Ahora, ¿este es el primer caso que tenemos al respecto? No, ¿En donde... hay un caso anterior en que el alcalde de Melipilla le pide al subsecretario del Interior que entregue un correo electrónico que él le habría enviado a la gobernación de Melipilla respecto de los dineros de la reconstrucción después del terremoto. Era un correo entre un subsecretario de Interior, una gobernadora o un gobernador referido a materias tan públicas como qué había ocurrido con los dineros de la reconstrucción, y en ese caso también el gobierno estimó que se afectaba la privacidad y por tanto lo negó, reclamó la decisión del Consejo ante la Corte de Apelaciones y ha llevado el caso incluso al Tribunal Constitucional. Ahora, hay otras opiniones porque han salido muchos, incluso de la oposición, que se niegan o que están con la tesis del gobierno en cuanto a que los correos, por sí mismos, están o deben ser omitidos, en este caso como información pública. Jorge Tarut señala, mañana podría pedírsele al de Defensa y al de Cancillería revelando o dejando al Estado en un estado de vulnerabilidad. Lo que pasa es que el diputado Tarut no leyó el fallo, no comprendió lo que está en juego acá, porque si se afectase la seguridad nacional en un correo electrónico, el Consejo para la Transparencia no concedería su entrega. Lo que hemos dicho es, mire, un correo electrónico es para todos los efectos igual que un oficio, igual que cualquier documento que está en poder de la Administración, y será público o reservado en función de su contenido. Si afecta al interés nacional, su revelación, si afecta a la seguridad de la nación, si afecta al debido cumplimiento de la función del órgano, va a ser reservado. No ha dicho nunca el Consejo que todos los correos electrónicos de funcionarios públicos son públicos. Ha dicho que son en principio públicos, salvo que aplique una causal de reserva o secreto. Y eso es lo que hay que discutir. Ahora, el ministro, vamos a comerciales, pero se lo dejo preguntado para que a la vuelta lo conversemos. ¿El ministro nunca aplicó esa causal de reserva? ¿Nunca pidió esa causal? El ministro básicamente alegó, ante solicitudes del Consejo, que todos los correos, por definición, corresponden a comunicaciones privadas que la Constitución protege. Y por tanto, nunca el gobierno estuvo dispuesto a discutir el contenido de los correos electrónicos porque entiende que es el continente, el envoltorio, la condición de correo lo que determina su privacidad. Bueno, nos separamos en una pausa comercial y a la vuelta también hablamos de este tema porque está lo del secreto militar. A propósito de la investigación con el avión Casa 212 que cayó en Juan Fernández. Vamos y hablamos sobre ese tema también. Bien, seguimos conversando con Alejandro Ferreiro. Dejé planteada una pregunta antes de ir a comerciales que tenía que ver con lo que se adujo en el día de hoy, el secreto militar, respecto a información que se supone tiene la FACH por el accidente del avión Casa 212. Ese secreto militar, en este caso, cuando se está llevando una investigación judicial, ¿qué tiene que ver con esto otro, con la revelación de los mails? No, son temas distintos. Esto es probablemente el caso de la información que se ha solicitado respecto de supuestas fallas del avión Casa. Puede dar origen a una reclamación ante el Consejo para la Transparencia. Lo que yo entiendo es que alguien ha solicitado información a la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea de Chile la habría negado, invocando la afectación a la seguridad nacional. Lo que corresponde ahora es que si el solicitante no se conforma con esa respuesta, lleve el caso ante el Consejo para la Transparencia y el Consejo tenga que evaluar si esa causal invocada por la Fuerza Aérea de Chile tiene sentido, se justifica y por tanto en tal caso procedería a la reserva de la información, en caso contrario procedería a su entrega. Ahora, lo que se ha dicho respecto al caso es que el juez tiene todos los antecedentes y el ministro Alamán ha señalado también que en caso de que no existieran todos los antecedentes, cualquiera que se pida, da un plazo de 48 horas para eso mismo, pero que el juez, incluso declarándolo él mismo, ya tiene todos los antecedentes, lo que
me da la impresión ocurrió, no se le entregó a la prensa en el momento en que se pidió, porque hasta un abogado que lo solicitó y el juez se lo entregó. Bueno, la circunstancia de que haya gestiones judiciales pendientes puede, en ciertas ocasiones, justificar la no entrega de la información. Si la entrega de la información afecta a la investigación o perjudica los intereses judiciales del Estado de Chile. Ahora, yo estoy haciendo un análisis hipotético sobre un caso que eventualmente le corresponde a conocer al Consejo, así que me vas a disculpar de que no vaya más allá. Pero cualquiera de ellos estoy marcando la cancha. Pero usted lo ha dicho, cualquiera de ellos podría acudir al Consejo más adelante en el caso de en este caso particular, como en otros casos, en el caso famoso del Puente Mecano, en que el Ministerio de Defensa negó la entrega de la información inicialmente por eventualmente verse afectada la seguridad nacional. Que costó posteriormente la salida del ministro Rabinet. En ese caso, el Consejo resuelve fallar a favor de la transparencia, a favor de la entrega de la información se entrega, pero lo importante para este caso es que la última palabra en materia de acceso a la información no le corresponde al órgano que la niega, le corresponde a un órgano garante de la transparencia en Chile, que es imparcial, que es autónomo, que se llama en Chile Consejo para la Transparencia, aunque respecto de sus decisiones también procederán recursos a los tribunales de justicia. Respecto a eso mismo, estaba leyendo algunos de los antecedentes que hay en materia internacional y decía que en Estados Unidos, desde Ronald Reagan para adelante, el gobierno puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. O sea, decir, no, estos documentos no existen estos mails, no existen estos papeles, estos archivos y por lo tanto no hay nada que investigar. Bueno, hay mucha otra experiencia internacional que más bien parece a favor de la transparencia. Ahora, el caso de la alegación de inexistencia... En Europa sobre todo, sí. De negar la existencia de información es una cuestión bastante peligrosa, porque nosotros tenemos en la ley de transparencia 4 causales de reserva secreto, pero hay una que no está contemplada, que es la inexistencia. Pero frente a la alegación de que el documento no existe, es poco lo que puede hacer el Consejo para la Transparencia en los tribunales. Y por tanto, mientras no resolvamos en Chile bien la cuestión de los archivos, de la gestión documental, va a ser siempre posible alegar, a veces con razón, pero a veces mañosamente para esconder información, la inexistencia de la misma. El punto que te has tocado es nuclear para avanzar hacia una mejor transparencia en Chile. Bueno, claridad respecto de qué información está efectivamente en poder de la Administración del Estado. Usted lo decía también y hacía la comparación con algunos países de Europa, no todos los países de Europa en general. España recién se está estudiando al respecto. Sí. En Estados Unidos, la mayoría de las veces, o muchas veces, son los tribunales de justicia los que tienen que dirimir qué es posible dar a conocer y qué no. Así es, en la ley norteamericana no hay un órgano como el Consejo para la Transparencia, esto lo resuelven los tribunales, pero hay una ley que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información. En base a esa ley, tú recordarás, la ex candidata a vicepresidenta, Sarah Palin, del Partido Republicano, fue obligada hace menos de un año atrás a entregar todos los correos electrónicos que ella envió o recibió en cuanto gobernadora del estado de Alaska. En Inglaterra hay un fallo reciente que también obliga a entregar correo electrónico. La tendencia internacional, y es bueno que lo sepamos, es se consideran los correos electrónicos de funcionarios públicos que inciden en cuestiones de interés público, que son gestión de intereses de todos con los dineros de los contribuyentes como materias en principio públicas. ¿Todos los correos serán públicos? No. Se afecta al interés nacional, la seguridad de la nación, derechos de terceros, la privacidad, se pueden reservar. Pero no se puede decir, ninguna parte del mundo acepta esa lógica, que todos los correos electrónicos, por definición, en cuanto correo electrónico, constituyen comunicaciones privadas que son inviolables y nunca pueden ser reveladas. Ahora, para volver al principio, y lo que originó entonces la polémica, ¿por qué el gobierno se negó a entregar estos correos electrónicos, sosteniendo la tesis que usted ya ha detallado? ¿Por qué se le pide detalle y por qué se niega también el gobierno a entregar detalles sobre un proyecto de ley que apuntaba a obtener detalles sobre un proyecto de ley que apuntaba a mejorar el sistema de alta dirección pública? Repito, tenía la información. Yo no me parece prudente interpretar la intención del gobierno. Lo que sí me consta, por las diversas presentaciones que han hecho autoridades de gobierno sobre solicitudes de acceso a información a correos electrónicos, es que ellos sostienen un argumento absoluto, un principio para ellos importante, respecto al cual, al menos en lo personal, no estoy de acuerdo, que es que los correos electrónicos constituyen una forma de comunicación privada que debe ser protegida a todo evento. O sea, no tiene nada que ver con el fondo de lo que se está... Me parece a mí que no tiene que ver con el fondo. Yo no quisiera creer, no creo tampoco, derechamente lo digo, que se esté escondiendo nada en particular. Lo que ocurre es que el gobierno sostiene que los correos electrónicos son un espacio de comunicación privada, inviolable, que no puede ser revelada a propósito de la ley de transparencia. Porque además el gobierno y el ministro Larrauré sostienen que la información respecto a esto no está dentro de los 350 mails que se piden en las fechas determinadas, que son entre el 18 y el 21 de julio de 2011.
Bueno, no lo sabemos, porque el gobierno no ha puesto esos correos a disposición de nadie que pueda verificar cuál fue su contenido. Lo que sabemos es que el gobierno ha negado todos los correos electrónicos en cualquier circunstancia porque entiende que los correos son siempre y en cualquier caso reservados. Y esa tesis es la tesis que a nosotros no nos parece aceptable de cara a la transparencia. Hoy día cada vez se hace más gestión pública a través de correos electrónicos. Y sería malo para Chile que todo lo que esté dentro de un correo electrónico fuera por esa sola circunstancia reservado. No estamos diciendo que los correos privados, que las deliberaciones previas a la adopción de una decisión, que aquellas cuestiones que puedan afectar al interés nacional o las relaciones internacionales por estar en un correo tengan que ser públicas. En ese extremo no está el Consejo para la Transparencia y pretenderlo así es desconocer el contenido del fallo nuestro. Pero lo que no estamos diciendo, o lo que no estamos aceptando más bien, es la tesis contraria, que todos los correos electrónicos en servidores estatales, por funcionarios públicos, sean privados. Esa no es la tesis correcta a nuestro juicio. Bueno, para cerrar entonces, Alejandro Ferreiro, ¿qué pasa con aquellas comunicaciones oficiales que tienen que ver con la seguridad nacional? Ya se lo había planteado en una pregunta inicial. Por ejemplo, Cancillería, las relaciones con países vecinos. El Consejo ha sido muy deferente y muy protector de las causales de seguridad nacional y, por tanto, en general, cuando se invoca la afectación a la seguridad nacional, nosotros hemos protegido esa información, no la hemos revelado. Por tanto, nada de lo que haya ocurrido con los correos electrónicos supone que nosotros desconozcamos la posibilidad de que algunos correos deban ser reservados precisamente por las razones que tú dices. Alejandro Ferreiro, presidente del Comité para la Transparencia, el Consejo para la Transparencia, gracias por estar con nosotros esta noche. Esté muy bien. Muchas gracias a ti, Claudio. Bueno, y nos separamos ya. Gracias por acompañarnos durante esta entrevista. Regresamos con más noticias en CNN Chile.